hombre, mujer y un número por ahí porque dictaron mal el número. Segundo, entonces la verificación lógica. Cada variable que esté dentro del rango lógico. Por ejemplo, los estudios en banco de sangre. Si usted hace el descriptivo de la edad, que no aparezcan edades de 17, 16 años, porque sabemos que los menores de edad pueden no. La verificación lógica sería el nombre técnico, pero intuitivamente lo que decimos es que cada variable tenga una respuesta dentro del rango permitido según lo que ustedes del formulario de la fuente secundaria o lo que ustedes preestablecieron en su lectura. Y lo tercero es mirar los datos o los valores aquí. Si ustedes recuerdan la definición de estadística descriptiva nos decía, para las variables continuas es eso solamente. Usted hacía el gráfico de cajas y dijo, la cajita era un rango intercuartil. Yo le decía a usted, si una cifra, alta o baja, se aleja más de 1.5 veces del rango intercuartil es un dato atípico. Y si se aleja más de 3 veces ese rango intercuartil es un dato extremo. Entonces ahorita, en ese análisis exploratorio, vamos a ver eso. ¿Qué hay que hacer ahí? El equipo define la conducta. Si va a ser una base adicional, eliminando los valores extremos, o sea, no es que los borre en su base original. Por ejemplo, no, acá hay nada muy extraño, pero resultó un encuestado de 80. ¿Cuánto la mayoría están entre 25 y 40? No es que el 80 sea un error de digitación, sino que hay un señor de 80 años que contestó. Si va a analizar los datos con ese 80 y eso le va a generar un montón de problemas de la estadística descriptiva, o si duplica la variable A, le pone edad número 2, más mal de procedimientos. Vean, todo lo que sea sexo 2, edad 2, estrato 2, son las variables eliminando los valores extremos. Y así usted todo el tiempo puede ir comparando qué sucede cuando incluye toda la información o cuando excluyó los valores extremos. Y a esos valores extremos le da un manejo distinto. Además, una carta diciendo, vea, aquí tuvimos unos datos muy malos. La anécdota con esta base de datos que es real es cuando nosotros hicimos con unos muchachos de pregrado que trabajaban en Cristianía, un resguardo que se hacía entre Surtía y Río Sucio. Una señora tuvo un IMC como el 45. Entonces, todo el mundo decía, no, es imposible, porque es imaginación, una señora muy pequeña, y, o sea, más ancha que alta. Nos decían así focosamente los que salían dentro, porque me normal, no hay un error. Si ustedes recuerdan el índice de masa corporal, es kilos sobre la talla, ¿cierto? Es decir, si da menos de 25 es normal, de 25 a 29 sobrepeso, más de 30 es obesidad. Y después de 32 es obesidad mórbida. Y nosotros teníamos un IMC como el 40 y algo. Entonces, no hay ustedes se equivocaron en algo. ¿Qué hicimos? El análisis exploratorio dijo, no hay error de digitación, es un valor externo. ¿Y por qué? Porque en efecto había una señora que medía como 45 y pesaba como 120 kilos. Entonces, como no me acuerdo. Entonces, en efecto, era más ancha que alta, que no existe esta sorpresa. Pero era porque el que realizaba la cronometría nos decía, no, este man es bobo, ¿qué? Porque la entidad de confianza así, hermano, es que es bobo, o sea, es que el índice de masa corporal de 40. ¿Cómo va a imaginar una señora que mide menos de la anchura y bueno, sean todos los chistes, con toda la cabeza así, un tipo almuerzo de Jaime y digo. Entonces, no, ahí hay que hacer algo que hicimos. IMC con todos los datos. IMC 2, según nuestro manual de procedimientos, era sin esos datos extremos. Punto 1 del análisis. Entonces, es un asunto súper fácil. Usted se va a analizar estadísticos descriptivos frecuentes. Acá, si recuerdan en ese PSS, a la izquierda está toda nuestra base de datos. Y a la derecha pasamos con esta flecha o con chip o como ustedes quieran manejar su teclado, pasamos todas las variables. Y le damos que acá por defecto, si ven el cursor, siempre está activo mostrar tablas de frecuencia. Y ya, le damos ahí a aceptar, el software automáticamente nos abre el visor de resultados y vamos a mirar, primer punto, esta tablita que nos bota arriba. Dice cuántas son las respuestas válidas y cuánto hay de datos perdidos. Entonces recuerden,
es su problema los datos perdidos en una encuesta. Y ustedes como equipo tienen que definir eso. ¿Qué dice el DANI? Que es como los más tesos en estadística. Que hay variables que soportan hasta un 40% de datos perdidos. ¿Qué decimos en epidemiología? Que la cifra de datos perdidos no debe superar 15, máximo 20%. ¿De dónde sale eso? Nosotros normalmente cuando hacemos cálculo de tamaño de muestras para cualquier estudio calculamos del 10, 15 o 20% de ajuste del muestreo por posibles pérdidas, lo que usted llama como la corrección del muestreo. Pero no hay un estándar ahí, ¿cierto? Otros podrían ser aún más exigentes, es decir, no, es que tengo una base de datos apenas de 40 suelos. Yo no me puedo permitir más del 10% porque ya 35 suelos es muy poquito para los análisis que yo quiero hacer. ¿Qué es lo importante? Que no hay un estándar universal. Para todo habría una argumentación. ¿Qué es lo importante? Que a la luz de su objetivo usted defina bien qué porcentaje de datos perdidos, qué tipo de variables afectaría a sus objetivos. Porque también no es lo mismo tener 10% de datos perdidos, una variable de sexo, a tener 10% de datos perdidos en la variable de respuesta o en el desenlace que ustedes están viendo. Ahí cambia la decisión. Y lo otro, a veces algunas variables se pueden imputar con el valor de otras. Por ejemplo, en antropometría. Si usted toma mediciones del hueso izquierdo y tiene datos perdidos en el derecho, a no ser que la persona tenga una anomalía, usted podría hacer imputación de datos. Entonces ahí también los datos perdidos no serían tan problemáticos. Son ejemplos para que tomemos el principio. No hay un estándar, ustedes deben definir la conducta con 2 o 3 argumentos claros de cómo van a definir qué porcentaje de datos perdidos afecta a uno el logro de sus objetivos. ¿Listo? Entonces sería como el 1A. Análisis exploratorio, datos perdidos. 1B, que no haya valores fuera de rango. Entonces, mire, el sexo es dicotómico, que usted ve que acá todos dice que es masculino o femenino. ¿Cómo se visibilizaría un error? Vamos a incorporar acá un por ejemplo. Vamos al sexo y pongamos que alguien en la digitación se equivocó y acá puso 3. Entonces, cuando volvemos a hacer esa tabla, nos va a aparecer que el sexo tiene masculino, femeninos y 3 errores. Entonces, errores de digitación, errores, por ejemplo, en el banco nos ocurre mucho. Alejo, cuando descarga la primera versión de la base de datos, aparece el valor de hemoglobina 1. Y dice, ¿qué pasó ahí? Errores cuando se descarga el sistema y tiene que hacer acá un trabajo muy largo depurando eso. Donantes de 70 años, donantes de 17 años, donantes. Entonces sería el 1B, que era la verificación lógica, ¿cierto? Y el 1C, ¿qué era? Valor atípico o extremo, solo para las variables continuas, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer es, en gráficos pedimos un gráfico de barra, perdón, de cajas, que es el método gráfico para identificar valores extremos solo a las variables cuantitativas. Entonces pidamos acá la caja y digo, si recuerdan, si ven la ruta, igual la tienen en el relator que les mandé del Word. El gráfico, usted puede acá generador de gráficos o buscar el nombre exacto del gráfico que ustedes sepan. Acá en generador de gráficos, le vamos a aceptar. Y aquí en la parte inferior hay todos los tipos de gráficos que ustedes necesitan. Digamos acá el diagrama de caja. Y aquí hay para cruzar 2 variables, 3 variables o solo una variable. Entonces, señalamos una caja y arrastramos, por ejemplo, la edad. Si están viendo lo que hace, miren que le doy clic a la variable y con clic sostenido me deja arrastrarla. ¿Sí? Acá tengo el clic sostenido en el mouse y lo paso al eje Y. ¿Sí ven que se pone de gris a como a rojo? Bueno, y azul a rojo. Acá yo lo veo gris. Ella está en la edad y le doy a aceptar. No hay datos extremos. Vamos a graficar el IMC y ahí sí vamos a ver datos extremos.
Ah, bueno, yo creo que aquí en esta base de datos no está el IMC, porque parte del ejercicio de trabajo en esto es calcular fórmulas en SPSS. Entonces, haciendo un taller completo, ustedes calcularían la fórmula. Pero hagamos, no sé, el método tal vez. Entonces, si ustedes ven, los valores atípicos los simbolizan con un círculo. Aquellos que están a más de 1.5 rangos intercuartiles. Fácil es, o sea, eso suena muy complejo la definición del hilo, pero es ¿qué distancia hay de este Q1 a este Q3? Y multiplíquelo por 1,5 o multiplíquelo por 3 y le va a dar estos asteriscos o estos círculos. Valores atípicos, valores extremos que están con el asterisco. Y el numerito que tiene al lado del asterisco del círculo sería el número del individuo en nuestra base de datos. Acá el individuo 12, o sea, no es que haya 12 individuos extremos, sino el individuo 12 tiene un peso extremo para el promedio de esa población. Entonces, si quieren vamos a mirar acá en la lista de datos el individuo 12, es ese. Pesa 124 kilos y mide 1,58, ya ustedes pueden ir haciéndose una idea. No alcanza a 1,60 y pesa 125 kilos. Ya sabrán cuando algún día hagan el ejercicio completo cómo dará ese IMC. Bueno, muchachos, paso 1. Ok, entonces 1A, 1B, 1C. 1A, datos perdidos. 1B, verificación lógica. 1C, datos atípicos y extremos para las continuas. Paso 2. Descripción de variables cualitativas. Entonces las variables cualitativas se describen con frecuencias absolutas, o sea número, y relativas, o sea porcentaje. Ya vieron que el software nos bota acá tablas con el análisis de frecuencia una a una. Entonces mira, aquí está el sexo. Cada opción de respuesta que lo llamamos categorías de la variable o niveles de la variable. Y aquí está la frecuencia absoluta, que es el número de individuos en cada nivel, en cada categoría. Y ese número de individuos en el total de la muestra, ¿a qué porcentaje equivale? Entonces, en el paso 1 se generan todas esas tablas, pero hay una forma más elegante de hacerlo ya para adelante. Si ustedes ya corrigieron en ese paso 1 todo lo que hay que hacer de esos datos, ya están seguros que no hay datos atípicos o que los van a analizar con datos atípicos. Ya saben que esa proporción de valores atípicos no afecta a los objetivos, entonces van a trabajar con esos datos. Ya, por la opción de tablas, podemos hacer una sola tabla con todas las descriptivas. Entonces, analizar tablas, y aquí dicen tablas personalizadas. También está en el Word la ayuda, listo. Hay una convención en ese Word y es que lo que esté como resaltadito con un color es porque es un submenú en la ruta. Me explico. Además, ahí tienen la tabla que dice Word, analizar, luego busquen tablas personalizadas. Además que el siguiente paso está alumbrado, coloreado de alguna forma, es para mirar algún submenú de este menú. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, organizamos acá con clic derecho para que nos ponga todas las variables por nivel de medición. Usted señala todas las cualitativas, lo mismo, con clic, la señalé con Shift, usted la puede hacer con Control, pero eso es el manejo de otros, el que esté enredado, el asesor le ayuda, pero acá lo hice con Shift y el cursor. Clic sostenido, arrastro todo el bloque. Y mire que cuando se le ponga en rojo donde dice filas, ahí ya me arrastró todas las variables. Y si notaron, se me activaron estos submenús. Se me activó este estadístico de resumen, categorías y totales. Entonces lo que está en esa Word resaltado es porque es algún submenú dentro de esa misma tabla que usted está viendo. Entonces acá mire, por defecto, a las variables cualitativas, el software le asigna el recuento, o sea, que es la frecuencia absoluta. Y usted le pide la frecuencia relativa. Entonces acá en estadísticos de resumen, le pedimos el porcentaje de las columnas. Mira acá, porcentaje, el N de la columna, le da a aplicar a la selección acá en la parte inferior, cerramos esta tablita y no nos leyó la otra. Me faltó ahí. Ah, no la arrastré. Sí, bien.
Entonces el porcentaje lo tengo que pasar acá, mire, no lo pasé a la derecha, listo. Y aquí está la otra. El de columna, ya les voy a mostrar por qué el de columna. Pero lo pasamos acá, le damos a aplicar y cerrar. Y mire que acá ya no lo cargo. ¿Por qué el de la columna? Porque si usted pide el de la fila, le está diciendo, de las mujeres saquen el total de mujeres, de los hombres saquen el total de los hombres, entonces el porcentaje de la fila, entonces le va a 100, 100, 100, 100, 100. En cambio, si usted le pide la columna es del total de datos, porcentaje de hombres y mujeres, porcentaje de hipertensos, no mujeres. Está clara la ubicación, columna, fila. Listo. En esta tabla nos quedó la tabla 1 del artículo, y es el paso 2 del análisis, descripción de variables cualitativas. ¿Listo? Acá usted ve 57.6% tienen antecedentes familiares de hipercolesterolemia, 52.3% tienen antecedentes familiares de diabetes, etc. Y ya usted puede mover en el software el orden. Primero cogemos la solidez demográfica, luego los antecedentes, ya usted lo organiza. Y ahora con la misma tabla, con el paso 3, que es descripción de variables cuantitativas. Si leyeron la guía, las variables cuantitativas se describen con 4 grupos de estadísticos. Las 4 se llaman medidas de resumen. Las medidas de resumen son tendencia central. Es decir, en una medición de unos datos cuantitativos, alrededor de qué valor tienden a concluir esos estudios, por llamar tendencia central. Que lo tradicional es media, mediana y moda. Luego es, bueno, usted puede sacar un valor de tendencia central, pero necesitamos saber el resto de datos frente a esa tendencia central, cómo se ubica. Si de manera muy homogénea o muy dispersa. Si de manera poco variable o de manera supremamente variable. O, para ponerlo en términos más elegantes, de forma muy homocedástica o muy heterocedástica. Entonces viene el segundo paquete de estadísticos descriptivos, que son las medidas de dispersión o variabilidad. Que tenemos los rangos intercuartílicos, el rango, la desviación estándar, la varianza. Tercero, las medidas de posición. Si organizamos esos datos desde el más bajo hasta el más alto, podemos hacer cortes. Entonces, si hacemos 4 cortes, serían partidos. Si hacemos 5 cortes desde el valor más bajo hasta el más alto, quintiles. Si hacemos 10 cortes, deciles. O lo habitual, si hacemos 100 cortes, percentiles. Entonces, por eso a uno le dicen decil 5, percentil 50, cuartil 2 o mediana, es la misma cifra. Es el mismo valor de partida. La serie de datos en 10, en 4, en 5 o en 7. Medidas de posición muy útiles en temas demográficos. Por ejemplo, y en temas económicos. Por ejemplo, los índices de pobreza. Cuando usted le dice el 10% más rico del país es el propietario del 90% de los activos que están en tal parte. Una medida de posición. Eso es muy sencillito hacerlo con la estadística de salud. Esas 3 son las que más usamos en salud. El cuarto paquete son las medidas de forma o de distribución, muy usados en instrumentación. Entonces, el índice de asimetría, de kurtosis, que le dice a usted esos datos, imaginando la curva gaussiana, si la curva es muy aplanada, es muy estrecha, es muy alta, es muy achatada, asimetría y kurtosis, no lo usamos mucho en investigación. Entonces, mire, si usted sabe eso, este software es una maravilla, porque nos evalúa la competencia lectora. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencia. Vamos a poner algunas variables: edad, años de estudio e ingresos. En el submenú estadístico, si ustedes ya saben que estas son variables continuas, en el submenú estadísticos, aquí está la clase de estadística descriptiva. Medidas de posición, percentiles, cuartiles, y acá usted puede poner puntos de corte para deciles, quintiles, lo que quiera. ¿Sí? Por ejemplo, si yo lo veo acá, yo necesito el quintil 6.
o sea, el percentil 60. Yo se lo puedo pedir, ¿cierto? Yo puedo pedir los percentiles, cuáles. Bueno, vamos a pedir solo los cuartiles. Tendencia central, ya te doy la palabra. Tendencia central, miren, los tradicionales: media, mediana, moda. Dispersión, desviación, varianza, mínimo, máximo. No le pidamos la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado. Y en distribución, aquí está simetría y curto, si no se lo vamos a pedir. Listo, ahora sí, entonces mira, aquí está la clase de descripción de variables continuas. Usted ya sabe por qué, ¿verdad? Alrededor de qué valor se ubica la mayoría de datos, en qué forma, y la otra lo posiciona. Dale. No, era la primera, me había perdido esa parte. Eso es. Es el tercer punto, descripción de variables cuantitativas, con medidas de resumen. Y las medidas de resumen son los 4 grupos que aparecen. Solo vamos a pedir describir. Bien. Entonces aquí está la tabla de la estadística descriptiva. Pero hice un error. Le pedí esos descriptivos, pero no le dije que le quitara la tabla de frecuencias. Entonces por eso me está botando la tabla de frecuencias para variables continuas, que no es correcto. Pues mírenlos ahí. Si alcanzan a ver, por ejemplo, la edad promedio, ¿con cuánta desviación? Bueno, dice, la edad fue 45 años, más o menos 15 años, cuál dice 14.8, Ahí usted se hace una idea de ese grupo que tan homogéneo, que tan heterogéneo es. ¿Cómo se interpretaría la mediana de la edad? 45. Grábense estos datos, mire. Mínimo fue 18 años, máximo 83. Cuartil 1, 35. Cuartil 2, 45. Cuartil 3, 55. Hagamos la presentación de esta estadística de manera gráfica. Si recuerdan el SPSS, en esta flechita azul hacia abajo va apareciendo todo lo que hemos hecho. Usted le da ahí y busquemos el gráfico. Entonces pongamos gráficamente nada. Entonces miren, como los 18 años, los 83, aquí dan 45, 35 y 55. Entonces, si tomamos el cuartil 1, que es esta puntita, de 35. Entonces, ¿qué diríamos? Cuartil 1 me agrupa el primer 25% de la información. El 25% más joven de ese grupo o de la muestra tiene entre 18 y 35 años. El 25% más viejo tiene como ¿cuánto menos el cuartil 3? 55. Tiene entre 55 y 83. Entonces, la medida de posición le dice a usted la fracción de información que está agrupando. Y el valor que da, le da el rango exacto. Entonces, diría, el 25% más joven tiene entre 18 y 35 años. El 25% más viejo tiene entre 55 y 83. ¿Qué sería la mediana? La mitad del grupo tiene, o de la muestra, tiene entre 18 y 50 y 45, o lo mismo podríamos decir, la otra mitad del grupo tiene entre 45 y 83 años. Entonces con eso usted ya se hace una idea de esa población, más o menos de adultos jóvenes, bueno, usted saca un montón de diferencias. Listo. Si usted quiere saber, bueno, yo voy a poner el paso 3. Análisis exploratorio, 3A, B, C. Paso 2, descripción de variables cualitativas. Entonces, pónganse a pensar cuántos errores hay. Cuando nosotros hemos venido acá a escuchar sustentaciones de ustedes y a alguien le entregaron una base de datos del banco de sangre, no la depuró y hay hemoglobinas de 1 millón. Pues por ponerle unas cuadráticas que ponen 1, entonces 6 veces el 1. Hemoglobina de 1 millón. Claro, usted las descriptivas no alcanza a ver eso porque es una hemoglobina en una base de datos de 100.000. Son las que nos manda a leer. Pero luego eso más adelante genera todos los problemas de utilización variables. Eso era que la hemoglobina de gente sana, una que sea normal, es un estando no normal.
¿Qué pasa? Casi nadie hace el paso 1. El análisis exploratorio de los datos. Pero si usted toma las decisiones correctas, lo que sigue es una cosa muy fácil porque es pura técnica. Y las técnicas es ajustese al procedimiento y avance, listo. Esta parte de la descripción de variables cuantitativas puede terminar con pruebas de normalidad para ver cada variable y cómo se distribuye. Entonces, por ejemplo, ya que tenemos esos datos de la edad, usted acá en el mismo menú de analizar estadísticos descriptivos frecuencias, que es el que estoy, pone aquí en la derecha la variable edad. Y aquí en gráficos, usted le puede pedir el gráfico, varios gráficos, y aquí en estadísticos están los 4 grupos, para que recuerden el menú. Y también podríamos pedir la prueba de normalidad, de manera gráfica o de manera analítica, le decimos. Entonces viene el paso 4, evaluación de supuestos. Usted ya tiene una idea de cómo son sus datos. Entonces vamos a evaluar supuestos. En estadística, ¿qué es un supuesto? No es como la definición popular que tenemos en lo cotidiano. ¿Qué supuesto es como un producto de la imaginación? Acá el supuesto es los matemáticos elaboraron unas fórmulas para desarrollar su estadística. Y en las demostraciones, ese tipo de ecuaciones matemáticas es para cierto tipo de datos. Entonces, lleva esta ecuación, me funcionó muy bien en datos que sean muy homogéneos. En datos heterogéneos no funciona bien de esta forma. Hay que crearlo. Entonces, el supuesto acá es qué regla debería cumplir los estadísticos que vamos a usar en el paso siguiente para que sea válido. Entonces, de ahí surge la estadística, un montón de estadísticas, pero de la que necesitamos que ustedes tengan muy claro en salud es la estadística paramétrica y la estadística no paramétrica. ¿Qué es la estadística paramétrica? Una cantidad de pruebas y de fórmulas matemáticas hechas para datos que son muy homogéneos o que son normales o que se ajustan a la distribución normal o que asumen el supuesto de normalidad. Pero verdad, pues que eso no es una imaginación, ¿listo? Sino que es un asunto de cómo ese estadístico, ese matemático se puso a hacer su validación, ¿listo? ¿Con qué tipo de datos validó su ecuación? Entonces vamos a ver pruebas paramétricas. Tienen que cumplir, por si fuera a aplicar esas pruebas, tienen que cumplir el supuesto de normalidad. Cuando no se cumple, usted se va para el otro lado, las no paramétricas. Entonces, cada una de las pruebas paramétricas que vamos a ver tiene su referente y no paramétrico. Y en otros, además del supuesto de normalidad, también hay que cumplir el supuesto de homocelasticidad, homogeneidad de variables. Ahorita lo vamos a ver. Pero por lo pronto, evaluemos supuesto de normalidad. ¿Alguien tiene alguna vía? Para que lean el bol y medite para ver qué tan bueno está la ayuda del bol. ¿Dale? Tenés el bol ahí abierto, el de la guía para hacer estas pruebas. Analizar estadísticos descriptivos. Explorar, mírenlo acá, ¿sí lo ven? ¿Sí lo ven acá? Explorar, y me imagino que el gráfico está alumbrado o resaltado, ¿cierto? Entonces vamos a pasar la variable edad. Listo, siguen meditando porfa, gráficos, ¿y qué hago ahí? Mira, aquí dice gráfico de normalidad con prueba, miren acá. La prueba, miren acá. Listo. Vamos a darle a aceptar. Bueno, ustedes vieron todo un capítulo. Entonces, mira acá el software le genera todos los métodos de normalidad, los métodos gráficos. Entonces está la curva gaussiana, que es muy subjetivo. Está el gráfico cuartil, que es este, el gráfico QQ. Bueno, hay una cantidad de gráficos, ¿cierto? Ahorita vamos a mirar esta prueba. Entonces, los gráficos.
Por si alguna vez ven un artículo con eso. La curva gaussiana. Eso es muy subjetivo, porque la idea es que en la cresta de la curva, ojalá coincidan el valor de media, mediana y moda. Si la distribución es normal, la media, la mediana y la moda tienden a dar más o menos el mismo valor. Que haya simetría frente a la media, que haya simetría del lado izquierdo y del lado derecho de la curva. Acá que una sea el espejo de la otra. Y la tercera característica es las colas, que las colas sean pequeñitas. Ustedes vieron alguna cosa como la curva normal tiene colas asintóticas. O sea, que esa curva nunca llega a cero y que tiene poca variabilidad y que el valor más bajo más o menos está al 2.5% de la variabilidad. En el extremo derecho está más o menos el 2.5%. Y cuando la sumamos, por eso todas las pruebas de hipótesis se toman por entre una confianza del 95%. El 95% supone que agrupa aquí la parte central de la cresta de la. Eso a ojo nadie resuelve eso. Pero, así le enseñan a ustedes. Pero ojo, pues, eso debería todo. Ustedes tendrían que mirar en la curva gaussiana. Este gráfico QQ, esta línea negra asume normalidad. Entonces le dice que entre más cerca esté cada puntico, es una edad de los 150 individuos de la mujer. Entonces, si los 150 puntos están sobre la línea, asumimos normalidad. Entonces la pregunta es, ¿esto está alejado o cerca? ¿Esto está alejado o cerca? Muy duro resolver eso también. Entonces por eso lo mejor es el método analítico. Entonces, ¿qué tienen ustedes en la ayuda? Que si tienen hasta 50 datos, vamos a leer la prueba de Shapiro-Wilk. Si tienen más, Kolmogorov es mismo. Si es un censo, o sea, si tiene la totalidad. Pero si no es un censo, si es una muestra, es una prueba adicional que se llama la Kolmogorov-Smirnov con corrección del impulso. Y los que ya son muy finos en estadística, y los que ya saben mucho de estadística, le dicen, no, venga, la Shapiro-Wilk incluso les usan las muestras de 3000. Siempre y cuando la variable sea discreta. Pero nosotros no les ponemos ese nivel de detalle. Yo creo que yo puse eso en un asterisco ahí en el artículo, por si alguien les llega a criticar eso. ¿Cómo así que 50 Shapiro-Wilk? Si hay un montón de artículos donde hasta con 100, 200, 1000 individuos usan Shapiro-Wilk. Probablemente esa variable sea discreta. Pero si es una variable continua, ahí se aplica esa regla de 50. ¿Listo? Como toda prueba de hipótesis, ¿qué tenemos que saber nosotros? ¿Qué dice la hipótesis nula? ¿Qué dice la hipótesis alternativa? Y entender la regla de decisión. Entonces, como al profesor, ¿qué dice la hipótesis nula en una prueba de normalidad? Los datos tienen distribución normal. ¿Qué dice la hipótesis alternativa? Muchas gracias. Los datos no tienen distribución normal. Vamos a explicar por acá. H0 diríamos, los datos siguen una distribución normal. Y la alternativa diría, mis datos tienen una distribución que no se ajusta a la normal. Entonces, si ponemos eso ahí, no normal. Entonces, Shapiro-Wilk es una estadística. O sea, un montón de fórmulas ahí que me da un valor. Y todo lo que vamos a ver en esta segunda parte es eso, puros nombres de estadística. Entonces son fórmulas matemáticas del señor que la hizo, la validó y la comprobó. Es estadístico, si ustedes recuerdan la matemática que vieron, usted puede despejar eso. Entonces, por ejemplo, la prueba normal dice, tome la media, resume la desviación, divida la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. O sea, si usted quisiera hacer esto a mano, se puede. ¿Qué es lo que yo quiero como que quede con el esquema? Cada uno de esos estadísticos es una ecuación matemática que usted reemplaza con los datos de su base de datos, de su muestra, y despeja la ecuación. Y esa ecuación da una cifra, que acá en la tabla dice estadística. O sea, si hiciéramos la fórmula a mano, nos daría el 0.062. Si despejamos esa ecuación es nuestro dato. Y el valor de esa ecuación se lleva a las tablas de probabilidad. Que si le enseñamos a la vieja usada,
todos esos libros viejos de estadística, todos los anexos eran unas tablas de distribuciones de probabilidad. Entonces a cada estadístico le corresponde un valor de probabilidad. Y ese valor es lo que vamos a llamar el valor P. Eso tiene más fondo pues, filosófico, estadístico, pero ese es el valor P. Entonces esta es la regla de decisión en todo lo que vamos a ver, que cuando P sea menor a alfa, rechazo HC. O dicho más filosóficamente, los datos no son suficientes para confirmar la formulación de la hipótesis. O dicho con el contrasentido, no hay datos suficientes. Hay un montón de formas. Entonces, cuando son supuestos, como elasticidad, normalidad y otros supuestos que hay en estadística, HC lo dice, mis datos cumplen el supuesto. Pero luego, ya el otro grupo de estadísticos, que es para comparar medias, medianas, porcentajes, ahí ya viene la otra recetita que ustedes ya aprendieron bien. H0 siempre plantea la igualdad y HA siempre plantea la diferencia. Entonces H0, si es un supuesto, dice que se cumple. Pero si es una prueba ya para comparar grupos o datos, siempre dice que los grupos comparados son iguales. Entonces, ustedes, arbitrariamente ya les decía ahora, nos enseñaron que todo lo que hacemos en salud se trabaja con un 95% de confianza. Entonces el error alto siempre es del 5%. 5%. Si lo quitamos del porcentaje de términos relativos, si lo pasamos a términos absolutos, es el punto 0,5. A lo que llaman el porcentaje de la probabilidad. Entonces ya en el software los valores que aparecen como 5, porque también se llama nivel de significación estadística. Entonces, el valor P nos dio punto 2 con Chamiloví, como el valor y con Chamiloví punto 15. ¿Rechazamos o no HC? Olviden esto. Punto 0,5. O sea, 5%, punto 0,5, ahí estamos punto 2 o punto 15, es mayor, o sea, no hay con qué rechazar la hipótesis. Entonces, por eso en la mnemotecnia aparece, si el valor de Shapiro-Wilson da mayor o igual a punto 0,5, decimos que los datos siguen una distribución normal, cumplen el supuesto. Menor a punto 0,5, no normal. Bien, no normal. Dale con confianza. ¿Qué está enredado ahí? Rechazo. No, lo que estamos diciendo es mayor. Porque mira que es punto 2, o sea, 20% en un lado. Buen Shapiro Will, punto 15, o sea, 15%, o sea, que es mayor. Es normal. La edad tiene una distribución normal. ¿Listo? Ya ven cuántos puntos de supuesto, dale. Tengo una duda. Si conseguimos una tabla, y no sé por qué aparece la significancia de como que dice es un límite inferior de la significancia verdadera. Súper bien. Quiere decir que probablemente el valor real va un poquito más de punto 2, pero como eso igual se aleja mucho de la regla de decisión de punto 0,5 igual, da normal. Eso es un tema de cálculo matemático. Por ejemplo, a veces nos da valores P de 0, pero un matemático dice, no, si eso es asintótico nunca puede ser 0. Uno por convención pone menor a punto 0,0 tal convención, menor a 1 por 1000, 1 por 100 o 1 por 10.000, pero nunca va a ser 0. Acá con las pruebas de normalidad dice, probablemente el valor real es un poquitico más alto, pero ahí deja, pues va mayor a punto 20. O sea que con este valor, o el real que es un poquito mayor, llegamos a la misma decisión. Los datos son normales. Que los datos son normales. No la rechazamos. Por eso
porque uno empieza con el orden parámetro, como que si es menor que mayor, o algunos muchachos que me han hecho muchas veces y me han mejorado mucho la enseñanza, profe, pero es que eso es mayor, y yo no entendía porque para muchos estudiantes no es claro que esto es menor. Entonces, que el cocodrilo se come, yo lo veía en los exámenes, así, profe, que la derecha, que si se come, que el grande come chiquito, que yo me quedé. Entonces, que si la boca es el más grande, es mayor, que no lo sé. Aprendan eso como puedan. Pero entonces, ¿qué es importante? En supuestos, en evaluación de supuestos, todo lo que sea menor, no lo cumpla. No lo cumpla. Y en comparación ya de proporciones, de medias, de medias, todo lo que sea menor, quiere decir que hay diferencias estadísticas, que es diferente lo que estamos comparando. Menor a 0.05 no cumple el supuesto. Hay diferencias. ¿Listo? Ya me perdí, sigue el quinto, ¿cierto? Listo. Entonces ya el quinto es, usted la conoce muy bien sus datos. Los cualitativos, los cuantitativos, hay datos atípicos, de hecho todo esto que acabamos de hacer. Entonces ya ahora sí nos vamos a los objetivos. Entonces, siempre hay un objetivo que es describir la población, o la muestra, o sus objetos de estudio, o sus unidades de análisis. Eso lo hacemos. Dependiendo de lo que usted midió, con la descripción de valores cualitativas o cuantitativas. Y luego siempre hay un objetivo bivariado, explorar la relación de esto con esto, identificar los factores asociados de esto con aquello, ayudar, es lo que vamos a llamar la estadística bivariada, que da respuesta a esos objetivos de relación de variables, identificar factores asociados, etc. Entonces la estadística bivariada puede ser paramétrica o no paramétrica, dependiendo de si sus variables, las que va a comparar, cumplen o no el supuesto de normalidad. Pero acuérdense, la prueba de normalidad es una prueba para variables cuantitativas. Entonces, por eso ustedes ven que a veces, cuando hay dos variables cualitativas, no se hace prueba de normalidad, sino que de una hacemos prueba chica. Y si leyeron atentamente el documento, en el documento hay un asterisco. Si usted quiere mirar si una variable dicotómica se puede aproximar a la distribución normal. Entonces, mucho cuidado con las palabras, se puede aproximar, pues nunca se le hace prueba de normalidad a variables cualitativas. Eso es algo hecho para variables continuas. Pero si usted quisiera teóricamente mirar si una variable cualitativa se aproxima a una distribución normal, ahí está la receta, en el por P mayor que 5. Vamos a entrar en ese detalle, listo. Ustedes ya me entienden por qué. Cuando son dos cualitativas, no hacemos prueba de normalidad. Sería un contrasentido con la definición misma de la prueba de normalidad, que es para continuas. Y por eso a veces de una hacemos chipada. Entonces, mira, acá la variable de respuesta es HTA, hipertensión arterial. Entonces, vamos a determinar los factores asociados con la hipertensión arterial. Primero, las cualitativas. Entonces, voy a hacer chi cuadrado. ¿Quién está ayudando con el gordo? ¿Quién tiene por ahí la prueba chi cuadrado? Bueno, dale, analizar. Entonces, mira, tablas. Si quieres, vas mirando allí para que te vas a ver aquí. Tablas personalizadas. Listo. Dame un segundito, voy a borrar eso. Aparece así. Entonces ahí, no sé si puse una notica, entonces en las columnas vamos a arrastrar nuestro evento, que es HTA. Y en las filas vamos a poner nuestras variables cualitativas. Entonces vamos a poner esto, sexo, nivel de actividad física y los antecedentes familiares. Listo, entonces miren, aquí está la columna de negativos, de positivos. Listo, dale. Miren aquí arriba, ¿sí lo ven? Estadísticos de prueba. Bueno, entonces vamos a multiplicar cuánto hay. Por ahí debe decir, señalar una chi cuadrado, miren acá. Prueba de independencia chi cuadrado. ¿Listo? Acá señalamos. Aquí también hay estadística y chiste.
Los estudiantes ponen la prueba chi cuadrado o chi, el chi cuadrado, chi, solamente chi cuadrado, ¿listo? Bueno. Y vamos a señalar acá un detalle que ya es de estructura conceptual. Voy a pedir, en este caso en el chi cuadrado, el porcentaje de la fila. Porque en este caso ya es contrario a la de la descripción donde veíamos el porcentaje de columna. Porque aquí hay que pedir ese porcentaje de la fila. Analicen filas y columnas. Porque habría que pedir ahí la fila y no la columna. Y analicen, por ejemplo, el sexo. ¿Qué hay en la fila? ¿Qué hay en la columna? En la columna hay gente con hipertensión y gente normotensa o sin hipertensión. Y en la fila hay hombres y en la fila hay mujeres. Porque hay que pedir el porcentaje de fila y no el de columna. Y compararlo con las mujeres. Si está como intuitivamente la cosa, o sea, el objetivo no es comparar la distribución del sexo entre los hipertensos, eso hasta suena raro, ¿sí? ¿Qué sería el porcentaje de columna, por ejemplo, en los positivos? El objetivo que usted redactaría ahí sería comparar la distribución del sexo entre los hipertensos, eso es una familia extraña. ¿Nosotros qué comparamos? La prevalencia de hipertensión entre hombres y mujeres. Mire que la prevalencia de hipertensión no es el porcentaje de columna. El porcentaje de columna tiene en el denominador a todos los hipertensos. Y me separaría a todos los hipertensos entre hombres y mujeres. No es lo que nos sirve. A nosotros lo que nos sirve es entre los hombres quienes tuvieron hipertensión, entre las mujeres quienes tuvieron hipertensión, y esos son los porcentajes que vamos a comparar. Por eso acá ya cambia la regla. En el univariado es el porcentaje de columna, porque no son una variable. En este bivariado es el porcentaje de la fila. Bueno, entonces, todos ven ahí las dos tablas. Entonces, vamos a hacer acá ahí. Hipertensión arterial. Y vamos a hacer acá la lista de los factores asociados. Ustedes miren la segunda tabla, que para cada pareja, hipertensión sexo, hipertensión actividad física, ¿sí ven? Da un valor sigma, de significación, un valor P. Vamos a hacer un ejercicio largo, pues, pero ustedes ya empezarán con el valor P. ¿Qué? Ese es el planteamiento de hipótesis en la prueba de normalidad. ¿Cómo sería el planteamiento de hipótesis en la chi cuadrada? Entonces, acuérdense que esto ya no es evaluación de supuestos, sino de comparación de grupos. Entonces, ¿qué diría? P1 es igual a P2. ¿Qué es la hipótesis alternativa? P1 es diferente a P2. ¿Qué es P? Porcentaje. Entonces, ¿qué sería P1? El porcentaje de hombres hipertensos. ¿Qué sería P2? El porcentaje de... Muy bien, de mujeres hipertensas. Yo se ve con los labios, no mentiras. Fue muy bien. Entonces, el evento es hipertensión. ¿Y en qué grupos los estamos comparando? Entre hombres y mujeres. Entonces, P1 es proporción de hipertensos hombres o mujeres, que usted quiera. P2 sería proporción de hipertensas mujeres. ¿Qué dice el valor P de la chi cuadrada? ¿Es menor o mayor a 6.05 que tenemos en la regla de decisión? Mayor, de un punto 45 a 45%. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Nos quedamos con H0 o HA? H0. Porque mire, solo se rechaza. H0 cuando el menor, acá fue mayor, pero no la rechaza con esta formulación. Bien, conclusión, el sexo no está asociado con el hipertensión. Otra forma de decir, el porcentaje
porcentaje de mujeres hipertensas fue estadísticamente igual al porcentaje de hombres hipertensos. Si la hipertensión es igual en hombres y mujeres, ¿qué quiere decir? El sexo no está relacionado con la hipertensión. Pregunta, ¿sí? Porque ya ahorita no es a toda con los valores PI. Entonces, miren, así cambia la formulación de hipótesis, el principio es el mismo. La regla de decisión es la misma. Solo que usted lo que tiene que aprender es a cada prueba saber qué es lo que está comparando. Acá ya está comparando normalidad. La chi cuadrado está comparando dos proporciones. Dale. Yo creo que la hipótesis, la hipótesis de hecho, que son iguales, la que no hay diferencia en los dos grupos. O sea, P1 es hipertensión en hombres, P2 hipertensión en mujeres, o viceversa. Entonces, la hipótesis no la plantea que los dos grupos son iguales. La hipótesis alternativa que son diferentes. Y la regla de decisión es la misma. Solo rechazamos la nula con P menor que algo, o sea, P menor que 0.05. Ahí no la rechazamos porque nos dio 45% el valor P. Pero nos quedamos con la formulación de la Q. Bueno, entonces, resumiendo, de esas variables, ¿cuáles sí están relacionadas con la HTA? O asociadas o diferentes. Antecedente familiar de colesterol. ¿Qué más? Antecedente familiar de diabetes. Antecedente familiar de diabetes. ¿Todos están de acuerdo? El de HTA. No, dio 28%. Para todo está claro. ¿Y el de obesidad? ¿Sí o no? Entonces ya con esa tabla usted identificó 3 factores asociados a la hipertensión. ¿Listo? Bien. Listo. Bueno, ahora vamos a hacer comparaciones de HTA con las variables continuas. Entonces, paso 5, estamos haciendo puro bivariado. El bivariado de cualitativas, chi cuadrado. O si usted la quiere sofisticar un poquito más, la prueba Z, los otros estadísticos, pero ahí tiene que hacer la distribución teórica, ¿cierto? Mirad, si teóricamente la distribución binomial se puede aproximar a la normal en caso de una variable dicotómica, o si la distribución multinomial se puede aproximar a la normal en caso de una politómica. Vamos a entrar en el detalle. 6. Si tenemos ya el evento dicotómico con variables cuantitativas. ¿Qué pruebas me sirven para comparar hipertensión arterial con las variables continuas que tenemos en la base de datos? Me disculpa un momentico. Vamos pensando eso, es que la subdirectora me está llamando Sandra. Está como está Sandra como embalada y esperando y yo la llamo. Me vieron, hermano, me hicieron el chiste, Ya te contó que se le apagó el celular y no sonó la alarma. No, pues ya estamos a grabar. Igual yo estoy grabando, pero si uso la paramétrica o la no paramétrica, la normalidad. Usted va a evaluar la normalidad. Ahora, como ejemplo, les mostré la prueba de normalidad solo de la edad. Pero ahora, como la vamos a comparar entre hipertensos y normotensos, tenemos que separarnos. Entonces, mira, cómo se distribuye la edad de los que tienen hipertensión.
Y aparte, cómo se distribuye la edad de los que tuvieron hipertensión. Si los dos grupos tienen distribución normal, hacemos la prueba paramétrica. Si uno, al menos uno de ellos, no distribuye normal, hacemos la no paramétrica. ¿Está claro el análisis? Entonces voy a hacer la prueba de normalidad y variar. Analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Ya tenemos la edad, entonces miren, esta es la que habíamos hecho, edad para todos los datos. Ahora vamos a poner edad según el sexo. Y aquí están los dos. Bueno, ¿cómo fue la distribución? No, perdón, puse el sexo y era la hipertensión. Era la hipertensión que lo estamos comparando. ¿Cómo fue la distribución de la edad de los normoteros? Se saca en la primera fila. Bueno, primero, en esta columna que dice grado de libertad, nos está diciendo el número de individuos de ese grupo. O sea, aquí hay 117 normoteros. Leemos Kolmogorov, Shapiro. Kolmogorov, porque son más de 50. Y según Kolmogorov, ¿cuál es la conclusión? ¿En quiénes? En la edad, recuerda que la normalidad es la continua. La edad de los normotensos, o sea, los negativos, es normal. Y de los hipertensos, hay 34, ¿cuál es? Shapiro-Wilk con 34.30. Lo mismo. La edad de los hipertensos fue normal. Entonces, ¿cuál se va a hacer? Un potencia. La T estudiante. Con uno de ellos que hubiese dado normal, haríamos la última. Entonces vamos a hacer, analizar. Dígame porfa, el que me está haciendo la ayuda, ¿cómo hacen ustedes estudios? Pero espérate, falta un pasito ahí, porque como hay muchas T estudios, como ustedes ven allá, la T estudio para personas independientes, ¿listo? Listo. Entonces acá vamos a poner la variable que estamos analizando es la edad. Y la agrupación se hizo entre hipertensos y normotensos. Déjenme mirar acá cómo está codificada la hipertensión. Entonces miren, cuando usted introduce la variable cualitativa acá, el software le dice, bueno, ¿cómo están codificados esos valores? Entonces eso fue lo que miré. Usted arbitrariamente la va a hacer, la codifica como quiera. Los hipertensos 1, los normotensos 2. O los normotensos 0, los hipertensos 1. Si se le olvidó cómo codificó, acá arriba que dice utilidades variables, aparecen las codificaciones. Entonces yo señalé HTA y mire, 0 los negativos, 1 los positivos. Entonces acá voy a decirle que no es 1 y 2, sino 0 y 1. Listo. Entonces ahí está el verde, mire, ¿cuánto es el valor P de la T de estudio? ¿Cuál es la conclusión? Superior de qué? Excelente. Ahora volvemos a la dictadura para que todo el mundo tome nota. Mire, esta es la chica dada. Vamos a poner otro ejemplo acá de cómo serían las hipótesis en las otras pruebas. Entonces, ¿qué dirá H si es una T estudio? El promedio en el grupo 1 es igual al promedio en el grupo 2. ¿Y qué dirá la hipótesis alternativa? El promedio del grupo 1 es diferente al promedio del grupo 2. Grupo 1 hipertensos, grupo 2 normotensos o viceversa. Y estamos comparando ¿qué? La edad. ¿Qué es lo que el valor P? Menor a 0.01. Entonces, ¿cuál planteamiento realizamos? ¿Este o este? HC. ¿Ves cómo nos dio la conclusión? Que hay diferentes estadísticamente significativas entre la edad de las personas normotentas y la de las personas hipertensas. Excelente. Si ven que el 1 y el 2 simbolizan el grupo, es muy importante. Hipertenso normotenso. Y la media, obviamente, es la media de la continua, de la variable cuantitativa.
Y así queda en el artículo, ¿listo? Entonces, otro factor asociado con la hipertensión fue la edad. ¿Listo? Vamos a suponer que alguna de las otras continuas no dio normal, o sea que hayamos con la U de Mann-Whitney. ¿Quién necesita la ruta para la U? Analizar. Dame un segundo, ¿cuál es su nombre? Dale, vamos a una pausa. Miren pues que este software hay que valorarlo porque la universidad hace una buena inversión en él. Es muy superior a muchos. ¿Por qué? Porque solo es, primero, el asunto de cliquear y lo segundo es que le va dando a usted la casa. La U de Mann-Whitney es una prueba paramétrica o no paramétrica. Entonces, si usted no supiera nada más de estadística, dígame cuál es el clic que sigue. Y ahí le despliega el menú de un montón de pruebas paramétricas que hay. ¿Cuántas muestras vamos a comparar? 2. Normotensos, hipertensos. Y esas muestras son independientes, ¿cierto? Parece que muestras pareadas solo aplican estudios longitudinales, donde cada sujeto es su propio control. O sea, por ejemplo, vamos a hacer una intervención. Les medimos a ustedes hoy en los conocimientos de estadística. Terminan esta clase y volvemos a hacerles la prueba de qué tanto saben de estadística al cierre de la clase. Ahí no son muestras independientes, sino pareadas. Cada uno de ustedes le comparamos el test 1 versus el test 2. Eso es el concepto de lo pareado. Aprovechando un pico, quién quiere ti y quiere ser en capuchino. No tengo eso. Levante la mano si quiere ti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿No? 13. 13 ti. Primero los ti. Si quieren, y ya. Si quieren me pueden ayudar o quitarme la atención. O vale. Por otro lado que me va a regalar el tiempo. Demasiado atención. 13 ti. Pero lo que algo como sí, o sea, lo que hace la cafeína que cuando usted se lo toma, lo que va a hacer es el doctor no lo nombre. Bueno, lo suprime, entonces lo suprime y hace que siempre tanto lo problema. Pues es que no me una molestia que la que le alzó. sí. Pero como la capucha se parece a esa molestia, Los de capucha son pues se pega, pues se ahora la... Exacto, pero empezaba por qué. Pero eso, básicamente, la suprime, la locura, la reemplaza pero no puede acostumbrar al cuerpo. Entonces hay personas de las que ya no les hace efecto, o si tienen con algo neurológico tampoco les va a afectar. Por ejemplo, lo que ellos en el vamos a comparar 2 y son independientes. Aquí está el concepto de dependiente. Entonces, mire, arriba vamos a poner las variables que nos faltan. El plan de estudio y los ingresos. Y la variable de agrupación es la cualitativa, vamos a poner vamos peso, talla y los peligros. Recuerden que aquí ya estamos asumiendo porque queremos terminar el ejercicio. Y por defecto, cuando
custodió esa ruta, él tiene activo acá la U de Van Whitney. ¿Listo? ¿Cuál será el cambio en la formulación? Que como el nombre habla con la métrica, acá ya no dice media, sino mediana. La mediana del grupo 1 es igual a la mediana del grupo 2. ¿Por qué la mediana? Porque ustedes recuerdan de estadísticas estadísticas. La media es el mejor estimador para datos normales. La mediana es el mejor estimador para datos normales porque la mediana es resistente o no se deja afectar por los valores extremos. Si eso les suena confuso, hay un ejemplo muy sencillo. Cuando presentan, por ejemplo, el salario promedio de la profesión, entonces, por ejemplo, sorprende mucho de psicología. Si ustedes tienen amigos psicólogos, salario promedio de los psicólogos, 5 millones de pesos. Y todos los psicólogos se inclinan, hacen no, las conversaciones salen por un poquitico más del salario. Entonces, ¿qué ocurre? Y ese es el psicólogo. Y entonces empiezan a decir, ¿cuánto ganas quiere? 2 millones, 2 millones, 2 millones, 2 millones, 2 millones, 2 millones, 2 millones. Pero luego se van a los que son psicólogos, egresados del CES, el papá, ese es de una firma y tiene a su hija psicóloga, 10 millones, 10 millones, 10 millones, 12 millones, 15 millones. Entonces, cuando usted hace la media, esas pocas psicólogas y psicólogos que se ganan de 10 a 15 millones arrastran el promedio y por eso sale la estadística. El salario medio, promedio de un psicólogo es 5. Pero si usted hiciese la mediana, es decir, ordenar los datos del más bajo al más alto, simplemente dejar de la mitad la mediana de la resolución. La mediana no se deja influenciar, es resistente a los valores extremos. Por eso en datos no normales, lo que comparamos son medianas. Acá no diríamos mediana, es un poco uno, mediana, listo. Proporciones son cualitativas, se llaman cuadradas, medias, si son los parámetros, o sea, del estudio de ANOVA, medianas, si son datos normales, o sea, U de más 20 y plus K4. ¿Cuáles medianas son iguales? ¿Cuáles medianas son diferentes? Para terminar acá, ¿cómo llegamos a esta? ¿Cuáles son otras variables continuas asociadas a la intervención? Años de estudio. ¿Están de acuerdo? Rechazo la hipótesis nula, me quedo con la alternativa o a la misma. Todo lo que sea menor, diferente. Ustedes verán cómo trabaja. Entonces aquí, escolaridad o años de estudio. ¿Qué más? Díganme porfa que yo estoy viejo y me duele la rodilla. Ingresos, vamos a simbolizarlo así. Yo no estoy confirmando, ustedes confirmen ahí. Perímetro del cinturón. De cadera. Talla no, peso no, cintura sí, cadera sí, y ya. Ah, y colesterol, el LDL. ¿Listo? Entonces, ¿están de acuerdo que esos son los factores asociados o no? ¿Cuál es una duda para resolver? ¿Está bien? Mire, lo que acabamos de escribir ahí son todos valores P o significaciones que no dan punto 0, 5. Mire, punto 0,5. Este está en punto 0,2. Este está en el límite, punto 0,5, 8, no, ese no es. Recuerda que si es mayor o igual a punto 0,5 con 0,000, da 5% exacto. Este no está bien asociado, listo. Hay unas hipótesis en salud que dicen que en la medida que usted gana más años de estudio, tiene mejor acceso a información, tiene mejores recursos cognitivos para ciertas acciones. Entonces hay que mirar si eso es cierto o no es cierto. Porque entonces muchas veces focalizan las actividades de educación en salud en campesinos, baja escolaridad, y a veces descuidan otras poblaciones, ¿cierto? Depende del fenómeno de estudio, ¿cierto? Pero nosotros estamos viendo que el VIH en el último año creció con jóvenes universitarios. Ahí se cae esa hipótesis del comportamiento. Pero hay fenómenos donde sí es bueno, sobre todo para mirar brechas. Como cierto perfil de salud de los analfabetos, de los campesinos, de las personas de la escolaridad, sí tienen sus soportes de obra. No es asumir que la escolaridad no esté, pero sí hay un grupo de enfermedades que confluyen más en poblaciones o pobres o analfabetos o de baja escolaridad y otras confluyen más en
estratos altos, escolaridad. Entonces, para eso es bueno probar esa hipótesis. Bueno, y viene aquí la parte, pues ya estoy invirtiendo. Venga por acá. Ay, la recibo. Gracias. Mira acá la parte más bacana. Ahí estaba en la causa. De mi sentido, ¿cierto? La parte más bacana. Que ahí tenemos nueve factores asociados con la hipertensión, pero es muy probable que tiene un familiar con obesidad, ¿cierto? Para que me recuerden los mamarrachos. El que tiene un antecedente familiar de obesidad probablemente también tenga un antecedente familiar o sea, familiar con hipercolesterolemia. O es muy probable que el que tiene el antecedente familiar de obesidad también sea el individuo que tiene mayor perímetro de cinturilla. Es decir, no todos estos factores son igualmente importantes para la hipertensión. Es posible que se presenten cadenas. Entonces, el que tiene el antecedente familiar tiene ciertos hábitos alimentarios que le explican que ese paciente tenga perímetro vesicular y eso lleva a hipertensión. Pero lo importante puede que sea perímetro de cintura y de cadera y no el antecedente familiar o viceversa. Que haya una carga genética, una predisposición genética relacionada con la obesidad. Entonces, acá viene el problema de la confusión. Intuitivamente, ¿qué es la confusión? Que usted le atribuye un resultado a algo que no es. ¿Cierto? Confusión. Entonces, usted tiene acá la hipertensión y usted quiere saber qué explica esa hipertensión. Pero como hay 9 factores y entre ellos puede haber asociaciones, podemos cometer el error de la confusión y atribuirle al antecedente familiar algo que de pronto es del perímetro de cadera, o de atribuirle al perímetro de cadera algo que es antecedente familiar, o de atribuirle a la escolaridad algo que es el antecedente familiar. Entonces, ¿qué es confusión? Ya les di la noción vulgar, vayan a usar esto, porque ahí siempre los muchachos caen con el concepto vulgar. La intuición es, usted tiene acá 9 factores que pueden explicar el desenlace que es la hipertensión. Confusión es atribuir el resultado a algo que no es cierto. Epidemiológicamente, ¿cómo se define? Una asociación bivariada, o sea, una relación entre dos variables que no es real, sino que se produce por el efecto de una tercera variable que es la realmente importante. Y eso es un problema, porque imagínense, usted acaba diciendo que el problema es tener baja escolaridad. Entonces dice, el que tenga tanta escolaridad ya hago yo, tranquilo. Cuando los años de los que tienen la baja escolaridad son los mismos que se alimentan más, que más obesidad y realmente lo importante de la obesidad, o sea, el perímetro de cintura. Piensen cuánta cosa no hay mal diseñada por el problema de la confusión. Piensen, si vienen los papás, yo no sé sus papás de qué hacerán, pero si son un poquito mayores que nosotros, la mala fama que en su momento le dieron al huevo. No, es que el huevo era lo peor y no va a dar bien, como 10 huevos al día. Y después vienen otros estudios y bueno, el huevo es más importante. Con el chicharrón lo mismo, ¿no? El chicharrón es el demonio y esto dice, no, ya. Y así con un montón de cosas, en enfermedad cardiovascular, que el perímetro de cintura, luego nos dieron, no, lo importante es no tener masa muscular, entonces ahora están optimizando parámetros y viene el perímetro de la pierna para mirar el músculo en relación con la grasa. ¿Qué ha pasado ahí? Mucha confusión. Mucha confusión. Piensen en resistencia bacteriana, los que trabajan con Felipe. ¿Cuántos artículos no son raros porque tienen problemas de no controlar la bacteria? Entonces viene el paso final. Entonces aquí ustedes van a ver correlación de variables, pruebas paramétricas, pruebas no paramétricas. Vamos a mirar si acá hay alguna asociación entre las independientes. O sea, miren, ya no es frente a la dependiente,
sino entre las independientes para ver si se puede presentar el problema de confusión. Entonces vamos a hacer un análisis de correlaciones entre estas variables cuantitativas, pero las que están asociadas. Entonces mira, vamos a tomar los años de estudio, que era una variable asociada, los ingresos. ¿Dónde están los ingresos? Perímetro de cintura, cadera. Perímetro de cintura, perímetro de cadera y el LDL. Y miren que acá, si esas variables tienen distribución normal, haríamos la correlación con Pearson. Y si no son normales, lo harían con Spearman. Vamos a asumir que ninguna de ellas no es normal, entonces vamos a hacerlas con Spearman. Pero ustedes, si hicieran el ejercicio completo, ustedes tendrían que hacer las pruebas de normalidad. Entonces miren lo que ocurre acá. Los años de estudio, ¿con qué están relacionados? Entonces, pilas que acá cambian. Acá no es, mire que el SIG es el de la segunda fila y el de arriba es el valor del coeficiente. ¿Cuál es SIG? Vamos a mirar la columna de los años de estudio. ¿Cuáles valores P son menores a 0.05 y por tanto nos muestran que los años de estudio están correlacionados con otra cosa? Ahí está con color. Los valores de ingresos. Los años de estudio se correlacionan con los ingresos. Muy bien, valor P menor a 0.006. Todos están viendo lo mismo. Y también con el perímetro de cadera. Con el perímetro de cadera. Y con el colesterol LDL. Entonces, miren, hay lugar a la confusión. Miren, justo el que tiene cierto valor en el LDL y en el perímetro de cadera coincide con que también tiene vascularidad. Entonces, imagínese usted diciendo que el problema de la hipertensión se soluciona mandando a la gente a la escuela. En lugar de decirle o viceversa, ¿cierto? Entonces, la gente se soluciona bajando el perímetro de cadera cuando el problema hay problemas de vascularidad. No sabemos cuál de las dos es la importante. Entonces, por eso, un buen estudio descriptivo, una buena descripción, si se presentan dos o más variables asociadas con el evento, tiene que hacer un modelo multivariado. Pero un modelo multivariado no para identificar factores explicativos, ni para hacer un modelo predictivo, sino para controlar posibles efectos de confusión. Entonces ahí volvamos al momento cero de la clase. ¿Se puede hacer regresión en estudios descriptivos? Claro, pero solo con el fin de controlar posibles confusiones, no con el fin de hacer un modelo predictivo. ¿Se puede hacer análisis bivariado en un estudio descriptivo? Claro, porque no me interesa solo mirar la hipertensión, sino mirar la hipertensión, cómo se distribuye también según algunas variables de interés como el sexo, la edad, los ingresos. Entonces, una buena descripción mira el evento en algunos subgrupos. Y un buen estudio descriptivo debe tener todo esto. Entonces vamos a hacer el modelo de regresión. Entonces, ¿qué dice la guía? Si la variable dependiente es continua, hacemos regresión lineal. Si la variable dependiente es categórica, o sea, cualitativa, hacemos regresión logística binaria. Entonces, HTA, ¿qué tipo de variable es? Cualitativa y binaria, dicotómica. Entonces vamos a hacer una regresión logística binaria. ¿Listo? Dígame de forma, solo mirando la pantalla, organizada. Regresión. Logística binaria, porque el desenlace es dicotómico, ¿cierto? Entonces acá arriba vamos a poner HTA y aquí en covariables vamos a poner los factores asociados del bivariado. Entonces van antecedente familiar, antecedente familiar de colesterol, de diabetes y de obesidad. Y de las continuas, edad, escolaridad, ingresos. Edad, escolaridad, ingresos. Cintura, cadera, LDL. Cintura, de cadera y nos genera este modelo.
Entonces, miren, ¿qué está haciendo internamente el software? Pues, por ejemplo, la hipertensión y la separa, hombres, mujeres. Pero para mirar el efecto de una tercera, en el grupo único de hombres, compara, por ejemplo, escolaridad baja y luego solo en las mujeres, escolaridad baja y alta. Entonces, con esas ramas al final puede mirar de todas las maneras cuáles son las que realmente explican la diferencia. Entonces, miren los valores de cuáles son las variables realmente asociadas con HTA después de eliminar factores de confusión. Antecedentes familiares, edad, perímetro de cintura, mirar. Miren, no aparece la escolaridad, no aparecen los ingresos. Donde usted hubiera concluido solo con el bivariado, usted diría que el problema es la ignorancia y la pobreza. Si es lo peligroso de lo que va a hacer ajuste de confusión. Pero también puede pasar lo contrario. Y usted diga que todo ese perímetro de cintura y cintura, hermana, hay un problema de desinformación en salud y se echa ese daño por la escuela, no sabe. ¿Cierto? Hay que hacer eso. Yo creí que esto me iba a demorar una hora. La idea es que ahora repitieran este ejercicio, pero con sus computadores. Pero igual tenemos buen tiempo, tenemos media vida. Como para ponerle algunos problemitas para que ustedes los hagan ahí y los socialicen. Ah, bueno, entonces pregunta, muchachos, entonces ¿cuál es el mensaje final? Eso fue lo que usted aprendió en estadística, no sé si llegaría a la regresión. Pero, acuérdense, la idea es tener la visión panorámica, que ustedes conecten todos los temas. Que ustedes vean cómo desde un buen ejercicio descriptivo usted ya empieza a solucionar problemas que le pueden presentar más adelante. Listo. Que en el bivariado, que es el grueso, hay una regla de decisión que nunca la olvides, la pueden medir de formas distintas. Y el menor, mayor, pero todo eso. Pero que lo importante es concluir. Que usted en un artículo va a ver los valores especiales, hay diferencias, hay diferencias, está mayor, está menor. Y si de mal atentamos un espacecito de hacer algo aplicado, le cuentan a los profes y ya lo mirarán, si abrimos un espacecito. Es que en esto lo hacíamos de 6 a 9, pero yo tengo que escuchar a mis chiquitos para el colegio y salgo bastante bien de la casa. Sí, tenía de Era la velocidad. Pero la Preguntas, te dan los objetivos, no, pero y entre los que están haciendo revisión sistemática de esto, ustedes van a evaluar en gran medida la calidad y la calidad de las investigaciones, si era necesario ajustar como soy diciendo, entender los mismos resultados de los estudios que están sistematizando. No todos los estudios que ustedes están anticipando tienen la misma estadística, pero ustedes sí pueden medir el mismo principio, el bivariado. Así todos miran distinto la edad, porque a veces lo miden por edad, por grupo de edad, o simplemente a joven viejo. Usted puede inferir unos asuntos claros si tenemos como esa lógica. Describimos el evento, describimos la población y miramos si características de esa población inciden en que el evento tenga una distribución diferente, que el evento se focalice en unos subgrupos, que hayan algunos subgrupos de mayor riesgo. Y que no haya confusiones, cuando decimos tal grupo es el de mayor riesgo, que no haya variables de confusión. Bueno, ¿qué seguiría? Ya en estadística avanzada. Usted podría hacer, después de descartar las variables de confusión, hacer un modelo predictivo. Entonces ya, volver a hacer esta misma regresión, pero con las significativas. Y mirar cuál de esas variables, o sea, mirar si los antecedentes familiares, si el perímetro de cintura o la edad tiene mayor o menor peso para explicar la intervención. Eso sería el paso final de un pequeño modelo predictivo. Por eso ustedes ven que en algunos objetivos decimos describir la población, describir el evento, explorar la asociación, eliminar los factores de confusión e identificar las variables o factores que tienen mayor poder explicativo del evento. Ese sería básicamente repetir este modelo y quitamos los factores de confusión. Entonces, ¿cuál es? Es que son acá. Entonces, dejaríamos el antecedente familiar de colesterol total.
Dejaríamos la edad que está ahí en el límite en el 50, aunque no la deberíamos dejar. El perímetro de cintura, ¿cierto? Sí, está ahí. Entonces aquí haríamos este modelo, a este modelo uno le haría unas variaciones y con este beta, usted mira cuáles variables, ese beta, que es el coeficiente de regresión, usted miraría cuál de esas variables tiene mayor poder explicativo. Por ejemplo ahí, el mayor poder explicativo, los antecedentes familiares. Parece que la hipertensión es más grave, con quién vivimos, qué carga, porque el antecedente familiar capta asuntos genéticos, pero también capta asuntos de estilo de vida muy fuertes en términos culturales. Eso habría que validar, ¿no es cierto? Ese modelo, pero inicialmente sí, ya los antecedentes familiares tienen mayor poder explicativo que otras variables sobre la sociedad. Y uno con eso cerraría un buen estudio descriptivo. Bueno, eso era el objetivo, tratamos de verlo como una práctica, que era lo que hacíamos antes, que ustedes no les tuvieron problemitas de comparar esto para que ustedes practiquen, pero igual practican y bueno, todos los profesores muy pesos en estos análisis. Y si no, pues a la hora de la dirección con poco tiempo, pero luego a mí me pasó pues oyeron que estos 2 días que menos trabajo hay en la subdirección. Bueno, ya para que se vayan, yo no sé, bueno, eso es para todos, lo que usted está haciendo. Si le alcanzó para los 50 Esto sí, al capuchino no pensé que eso pudiera más poquito. Pero bueno, ahí hay como. Disculpa, yo no sé la banda, porque si la banda tenía que parar la clase de la pizza con el padre. Hay 8.